Bienvenidos a nuestra profunda inmersión en la reforma del sistema de salud colombiano, un tema crucial para ustedes, profesionales de la salud y gestores clínicos. Colombia, como saben, está a punto de experimentar un cambio radical en su sistema de salud. Y en esta inmersión no nos quedaremos en la superficie. En absoluto. Analizaremos a fondo la propuesta, detallada en la Gaceta del Congreso número 1456 del 17 de septiembre de 2024. Exacto. Ahondaremos en la legislación, las proyecciones financieras y, por supuesto, las deficiencias que presenta el sistema actual. La gran pregunta es, ¿cómo impactará esta reforma tu trabajo diario? Pensemos en la atención al paciente, la asignación de recursos, incluso tu propia trayectoria profesional. Para comprender la magnitud de esta reforma, primero debemos entender el contexto actual. Es decir, la situación actual del sistema de salud. Precisamente, imaginen un sistema donde casi un tercio de las reclamaciones válidas de atención médica no son pagadas. Esa es la realidad que nos revela la Gaceta. Un sistema plagado de inestabilidad financiera. Sí, y marcado por el fracaso de las EPS. Esta inestabilidad ha erosionado la confianza pública en el sistema y ha afectado la calidad de la atención. Ponte en el lugar de un paciente o un proveedor que tiene que navegar este sistema. Es frustrante, ¿no? Este es el escenario que la reforma busca cambiar. Y el cambio que propone es bastante drástico. En absoluto, es un cambio sistémico. Se busca pasar de planes de seguro individuales a un sistema público unificado. Un cambio total. Sí. Y la clave de este nuevo sistema es el énfasis en la atención preventiva. Piensa en los sistemas de atención primaria exitosos en otros países, como Canadá o el Reino Unido. ¿Podría Colombia inspirarse en estos modelos? Esa es la gran apuesta de la reforma. ¿Podría este cambio realmente abordar las profundas desigualdades que existen en el acceso a la salud en Colombia? Esa es la gran pregunta. Y uno de los puntos que más ha llamado la atención es la promesa de un empleo más estable. Y una compensación más justa para los trabajadores de la salud. Exactamente. Me imagino que esto ha generado mucha expectativa entre los profesionales. Eso es. ¿En qué consiste exactamente esta propuesta? El proyecto de ley propone que el Estado emplee directamente a los trabajadores de la salud. En teoría, esto debería promover la estabilidad laboral y potencialmente una remuneración más justa. Imagina un sistema donde tu salario no dependa de los vaivenes de las aseguradoras privadas. Suena prometedor, pero me imagino que también hay dudas. Claro que sí. El proyecto de ley no especifica todos los detalles. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿esto se aplicará a todos los trabajadores de la salud o habrá limitaciones? Claro. ¿Y cómo podría afectar la dinámica actual entre los proveedores de atención médica públicos y privados? Son preguntas importantes que aún no tienen respuesta. Otra área de enfoque que me parece crucial es la redistribución del poder y los recursos. Ajá. La reforma busca descentralizar los recursos, Sí. llevándolos hacia áreas marginadas y buscando reducir las disparidades en la prestación de servicios. Imagina un mapa de Bogotá donde el acceso a la atención médica no esté determinado por tu código postal. Esa es la visión que se plantea. Sin embargo, este objetivo es ambicioso y requiere un cambio monumental en la infraestructura, la distribución de la fuerza laboral e incluso las percepciones culturales sobre la salud. Exacto, y esto nos lleva a preguntarnos, Claro. ¿cómo podría este cambio afectar tu práctica diaria como profesional de la salud? Buena pregunta. Podría significar un trabajo más satisfactorio, con un mayor impacto, especialmente para aquellos que trabajan en comunidades rurales. Son preguntas que cada uno de ustedes debe considerar. Y ahora, si te parece, pasemos al aspecto financiero, Por supuesto. que siempre es un tema central en cualquier reforma de esta magnitud. Lo que me ha llamado la atención es que el gobierno proyecta que la reforma podría ser neutral en cuanto al presupuesto Sí, e incluso generar un superávit para 2030. esas proyecciones son interesantes, Lo suenan muy bien. pero hay que analizarlas con cautela. Recuerda que estas proyecciones dependen de variables económicas complejas Ajá. y de la implementación exitosa, de medidas de control de costos. ¿Podrá el gobierno lograr estos objetivos financieros al mismo tiempo que expande la cobertura y mejora la calidad de la atención? Esa es la gran pregunta. Y nos lleva a una realidad. Todavía hay muchas preguntas sin respuestas sobre esta reforma. Así es. El proyecto de ley define las líneas generales, Y, pero muchos detalles siguen sin definirse. exacto. Por ejemplo, ¿cuál será el papel exacto de los proveedores privados? Claro. ¿Cómo se gestionará la transición de los contratos de las EPS existentes? Ajá. ¿Qué implicaciones tendrá la reforma para la atención especializada? Son temas que sin duda generarán mucho debate en los próximos meses. Y es crucial que los profesionales de la salud, como tú que nos escuchas, se involucren en este debate. Por supuesto. Tus conocimientos y experiencias serán fundamentales para dar forma a los detalles de la reforma Exacto. y asegurar una transición exitosa. Así es.
Y ahora, si te parece, profundicemos en algunos de los desafíos y Ujú. deficiencias que han afectado al sistema de salud colombiano actual. Me parece una excelente idea. Comencemos por analizar uno de los problemas que más se destacan, Tal, la ineficiencia en el uso de los recursos. la Gaceta señala que se podrían haber evitado millones de hospitalizaciones si se hubiera brindado una atención primaria, adecuada y oportuna. Esto nos habla de una falla en la asignación de recursos, ¿En qué sentido? donde la atención preventiva y primaria se ha descuidado en favor de tratamientos de alta complejidad, Ya veo. que son mucho más costosos. Y esta ineficiencia se ve agravada por la fragmentación del sistema, ¿no es así? Precisamente, la Gaceta señala la falta de una red integrada de servicios de salud, lo que lleva a la duplicación de esfuerzos. La falta de coordinación entre proveedores y, en última instancia, a una atención deficiente para los pacientes. Y por supuesto no podemos ignorar el problema de la integración vertical, Claro. que ha generado mucha controversia en el sector salud. La integración vertical, donde las APS poseen o controlan sus propias APS, ha creado conflictos de interés y ha distorsionado el mercado de la atención médica. Entiendo. La Gaceta cita ejemplos de sobrecostos, prácticas anticompetitivas y la limitación de la libre elección de los pacientes. Es un panorama bastante desalentador. Sí. ¿Hay algún aspecto positivo que rescatar de la Gaceta? Sí, a pesar de los desafíos, la Gaceta reconoce el potencial de un sistema de salud transformado que priorice la atención primaria, Ajá. que aborde las desigualdades y empodere a los trabajadores de la salud. La reforma, si se implementa de manera efectiva, podría representar un cambio positivo para Colombia. Es alentador escuchar eso. ¿Sí? Ahora, si te parece, pasemos a analizar en detalle la reforma propuesta, Me parece bien. examinando sus objetivos, Ajá. mecanismos e implicaciones. Comencemos por uno de los pilares de la reforma, la creación de los CAPES. Los centros de atención primaria en salud. ¿Cuál es su función dentro del nuevo sistema? Los CAP serán la puerta de entrada al sistema de salud. Su objetivo es brindar una atención integral, preventiva y resolutiva. O sea, el primer contacto. Exactamente. Ahora, Serán el punto de contacto principal para los pacientes, ofreciendo servicios como medicina general, Ajá. pediatría, ginecología, odontología, enfermería, salud mental y promoción de la salud. es una propuesta ambiciosa. Sí. ¿Y cómo se organizarán estos CAPs? ¿Serán públicos, privados o mixtos? La reforma contempla que los CAPSE puedan ser públicos, privados o mixtos, y que su ubicación sea estratégica para garantizar la accesibilidad de la población. Ya veo. Su estructura y funcionamiento se adaptarán a las necesidades y características de cada territorio. Y en cuanto a la financiación, ¿cómo se sostendrán estos centros? Se financiarán por oferta con recursos provenientes de la cuenta de atención primaria en salud. Esta cuenta recibirá fondos de diversas fuentes, incluyendo recursos fiscales, parafiscales y las rentas cedidas que actualmente se destinan a la salud. La reforma también propone cambios en la forma en que se paga a los prestadores de servicios de salud. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto? Claro. El modelo actual, basado en el pago por servicio, ha incentivado la fragmentación y la atención innecesaria. Entiendo. La reforma propone un cambio radical, un sistema de pago por capitación. O sea, en lugar de pagar por cada servicio. Exacto. Bajo este sistema, los prestadores recibirán una cantidad fija por paciente, Ya. independientemente de los servicios que utilice. Es un cambio significativo. ¿Qué beneficios se esperan de este nuevo sistema? Se espera que el pago por capitación fomente una atención más preventiva, integral y eficiente. ¿En qué sentido? La idea es incentivar a los prestadores a mantener a sus pacientes sanos, en lugar de simplemente tratar sus enfermedades. ¿Y cómo se determinará el valor de la capitación? El Ministerio de Salud y Protección Social calculará la unidad de pago por capitación, conocida como UPC, Ajá. teniendo en cuenta factores como las necesidades de salud de la población, los costos de los servicios y la disponibilidad de recursos. Otro aspecto que me parece importante destacar es la gestión del riesgo. ¿Puedes explicarnos cómo funcionará esto en el nuevo sistema? La gestión del riesgo, tanto en salud como financiero, será fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema. ¿De qué se trata? Se creará un sistema para identificar, analizar y mitigar los riesgos que puedan afectar la salud de la población o la estabilidad financiera del sistema. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de estos riesgos? Por supuesto. Algunos ejemplos de riesgos para la salud podrían ser la aparición de nuevas epidemias, el aumento de enfermedades crónicas o la escasez de medicamentos. En cuanto a los riesgos financieros, podríamos mencionar la falta de recursos, el aumento de los costos de los servicios Ajá, o la insolvencia de los prestadores. entiendo. ¿Y qué medidas se tomarán para mitigar esos riesgos? Se implementarán estrategias como la vigilancia epidemiológica,
la promoción de estilos de vida saludables, la reserva de fondos para contingencias y la regulación de los precios de los medicamentos. La reforma también propone cambios en la gobernanza del sistema de salud. ¿Podrías darnos más detalles sobre estos cambios? Se creará un Consejo Nacional de Salud con representación de diversos actores, ¿Quiénes? incluyendo el gobierno, los profesionales de la salud, las organizaciones sociales y los pacientes. ¿Cuál será la función de este consejo? Tendrá un papel consultivo y de monitoreo, participando en la definición de políticas, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas. Parece que la reforma busca una mayor participación de la sociedad civil en la gestión del sistema de salud. Así es. Y también se busca fortalecer el talento humano en salud con medidas para mejorar las condiciones laborales, Por ejemplo, como la formalización del empleo, la creación de un sistema de estímulos salariales y no salariales y la promoción de la formación y capacitación continua. es importante invertir en el capital humano del sector salud. Claro. ¿Qué impacto se espera que tengan estas medidas? Se espera que estas medidas atraigan y retengan a profesionales de la salud calificados, mejorando la calidad y la disponibilidad de la atención médica. Y no olvidemos que la reforma también plantea la necesidad de fortalecer la red pública hospitalaria. Exacto. ¿Cuáles son las propuestas en este sentido? Se destinarán recursos para mejorar la infraestructura, la dotación y la capacidad de gestión de los hospitales públicos, especialmente en zonas rurales y marginadas. ¿Qué se espera lograr con estas inversiones? Se busca garantizar la accesibilidad y la calidad de la atención médica para toda la población, independientemente de su ubicación geográfica. La reforma también reconoce la importancia de la salud intercultural. ¿Qué medidas se proponen en este ámbito? Se garantizará el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y se promoverá la adecuación cultural de los servicios de salud para responder a sus necesidades específicas. ¿Qué beneficios esperan obtener con estas medidas? Se busca mejorar la equidad en el acceso a la salud, reconociendo y respetando la diversidad cultural del país. Y hablando de equidad, la reforma también aborda el tema de la transición del sistema actual al nuevo modelo. Sí. ¿Puedes explicarnos cómo se llevará a cabo este proceso? La transición se realizará de manera gradual con un plan de implementación que incluye la transformación de las CPS en gestoras de salud y vida, la subrogación de contratos con redes de prestación de servicios de salud y la reasignación de funciones y responsabilidades. ¿Qué desafíos se prevén durante esta transición? Es posible que surjan resistencias al cambio por parte de los actores que se benefician del sistema actual. También existe el riesgo de interrupciones en la prestación de servicios si la transición no se gestiona adecuadamente. ¿Y cómo se abordarán estos desafíos? Se requiere una planificación cuidadosa, una comunicación transparente y una participación activa de todos los actores involucrados. Por último, la reforma establece un mecanismo de evaluación y monitoreo. ¿Nos puedes hablar un poco sobre esto? Se creará un sistema de información y seguimiento para evaluar el impacto de la reforma en términos de acceso, calidad, eficiencia y equidad en la prestación de servicios de salud. ¿Qué indicadores se utilizarán para esta evaluación? Se utilizarán indicadores como la cobertura de vacunación, la tasa de mortalidad infantil, la prevalencia de enfermedades crónicas y la satisfacción de los pacientes. Continuando con nuestra inmersión, examinemos más de cerca los detalles de la propuesta. Comencemos con el cambio fundamental de un modelo basado en el mercado a uno basado en la seguridad social. Este es un cambio enorme. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros, los profesionales de la salud? En la práctica, digo. Bueno, bajo el sistema actual, las CPS funcionan como aseguradoras privadas, compitiendo por afiliados y administrando fondos de salud. Con la reforma, este rol se transforma. Las CPS se convertirán en gestoras de salud y vida. ¿Y eso qué significa? Con un enfoque en la gestión del riesgo en salud y la coordinación de la atención. ¿Podrías explicarnos con más detalle la función de estas gestoras de salud y vida? Me imagino que muchos de nuestros oyentes se preguntan qué pasará con las CPS, con las que trabajan actualmente. Por supuesto, las gestoras de salud y vida ya no administrarán fondos directamente, sino que se enfocarán en la articulación entre los que. Los centros de atención primaria en salud. Exacto. Y la red de servicios de mediana y alta complejidad. Su labor será garantizar una atención integral y continua para los pacientes, coordinando las referencias, el seguimiento y la gestión de casos. Entiendo. Entonces, en lugar de competir por afiliados y administrar fondos, estas gestoras se enfocarán en coordinar la atención y gestionar los riesgos. ¿Y cómo se financiarán? Recibirán una remuneración del 5% del valor de la UPC, La unidad de pago por capitación. asignada a la población bajo su gestión. Además, podrán acceder a incentivos. Incentivos.
por resultados en salud, uso eficiente de recursos y satisfacción del usuario. Es interesante este esquema de incentivos. ¿Cómo se medirán estos resultados? ¿Qué indicadores se utilizarán? El Ministerio de Salud definirá los indicadores específicos, pero se espera que incluyan aspectos como la reducción de la mortalidad, el aumento de la cobertura de vacunación, la mejora en el control de enfermedades crónicas y la satisfacción de los pacientes. Suena como un sistema que busca premiar la calidad y la eficiencia en la atención. Pasemos a otro elemento clave de la reforma, la creación de los CAPs. Ajá. ¿Cómo cambiará la atención primaria con estos centros? Los CAP serán la puerta de entrada al sistema de salud, brindando atención integral, preventiva y resolutiva. Serán el punto de contacto principal para los pacientes, ofreciendo servicios como medicina general, pediatría, ginecología, odontología, enfermería, salud mental y promoción de la salud. Es un cambio significativo para la atención primaria. ¿Cómo se organizarán estos CAPs? ¿Dónde estarán ubicados? Serán de carácter público, privado o mixto, y estarán ubicados estratégicamente para garantizar la accesibilidad de la población. Ya. Su estructura y funcionamiento se adaptarán a las necesidades y características de cada territorio. ¿Y cómo se financiarán los CAPIs? ¿De dónde provendrán los recursos para su funcionamiento? Se financiarán por oferta, con recursos provenientes de la cuenta de atención primaria en salud. Esta cuenta recibirá fondos de diversas fuentes, incluyendo recursos fiscales, parafiscales, y las rentas cedidas que actualmente se destinan a la salud. La reforma también propone cambios en la forma en que se paga a los prestadores. ¿Me puedes hablar un poco sobre esto? ¿Cómo afectará este cambio a los profesionales? Sí, el modelo actual de pago por servicio, que ha incentivado la fermentación, y la atención innecesaria, será reemplazado por un sistema de pago por capitación. O sea, en lugar de pagar por cada servicio. Bajo este sistema, los prestadores recibirán una cantidad fija, por paciente, independientemente de los servicios utilizados. Muchos profesionales están preocupados por cómo este cambio afectará sus ingresos. ¿Qué les dirías? Es comprensible la preocupación, pero es importante destacar que el pago por capitación busca recompensar la atención preventiva y la gestión eficiente de los recursos. Se espera que esto fomente una atención más integral y de mayor calidad, lo que, a largo plazo, beneficiará tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud. ¿Y cómo se determinará el valor de la capitación? El Ministerio de Salud calculará la UPC, teniendo en cuenta factores como las necesidades de salud de la población, los costos de los servicios y la disponibilidad de recursos. La reforma también aborda el tema de la gestión del riesgo, algo fundamental para la sostenibilidad del sistema. ¿Puede explicarnos cómo funcionará esto en la práctica? La gestión del riesgo en salud y financiero será fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema. Se creará un sistema para identificar, analizar y mitigar los riesgos que puedan afectar la salud de la población o la estabilidad financiera del sistema. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de estos riesgos? ¿Y cómo se podrían mitigar? Claro, algunos ejemplos de riesgos en salud podrían ser la aparición de nuevas epidemias, el aumento de enfermedades crónicas o la escasez de medicamentos. Para mitigar estos riesgos se implementarán estrategias como la vigilancia epidemiológica, la promoción de estilos de vida saludables y la reserva de fondos para contingencias. Y en cuanto a los riesgos financieros, ¿cuáles son los principales? ¿Y cómo se podrían abordar? En cuanto a los riesgos financieros, podríamos mencionar la falta de recursos, el aumento de los costos de los servicios o la insolvencia de los prestadores. Para mitigar estos riesgos, se implementarán medidas como la regulación de los precios de los medicamentos, la gestión eficiente de los recursos y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. La reforma también propone cambios en la gobernanza del sistema de salud, buscando una mayor participación de la sociedad civil. Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Se creará un Consejo Nacional de Salud, con representación de diversos sectores, incluyendo el gobierno, los profesionales de la salud, las organizaciones sociales y los pacientes. Este consejo tendrá un papel consultivo y de monitoreo, participando en la definición de políticas, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas. Parece que la reforma busca una mayor transparencia y participación en la toma de decisiones. Y también se habla de fortalecer el talento humano en salud. ¿Cuáles son las propuestas en este ámbito? Se implementarán medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, incluyendo la formalización del empleo, la creación de un sistema de estímulos, salariales y no salariales, y la promoción de la formación. Y capacitación continua. Es importante invertir en el capital humano del sector. ¿Qué impacto se espera que tengan estas medidas? Se espera que estas medidas atraigan y retengan a profesionales calificados, mejorando la calidad y la disponibilidad de la atención. Y no olvidemos que la reforma también plantea la necesidad de fortalecer la red pública hospitalaria. ¿Cuáles son las propuestas en este sentido? ¿Cómo se busca mejorar la infraestructura?
¿Y la capacidad de los hospitales públicos? Se destinarán recursos para mejorar la infraestructura, la dotación y la capacidad de gestión de los hospitales públicos, especialmente en zonas rurales y marginadas. Con esto se busca garantizar la accesibilidad y la calidad de la atención para toda la población, independientemente de su ubicación. La reforma también reconoce la importancia de la salud intercultural, buscando una atención más equitativa y respetuosa de la diversidad. ¿Qué medidas se proponen en este ámbito? Se garantizará el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes y se promoverá la adecuación cultural de los servicios para responder a sus necesidades específicas. Con esto se busca mejorar la equidad en el acceso, reconociendo y respetando la diversidad cultural del país. Y hablando de equidad, la reforma también aborda el tema de la transición del sistema actual al nuevo modelo. ¿Puedes explicarnos cómo se llevará a cabo este proceso? ¿Cómo se pasará del modelo actual al nuevo sistema? La transición se realizará de manera gradual, con un plan de implementación que incluye la transformación de las EPS en gestores de salud y vida, la subrogación de contratos con redes de prestación de servicios y la reasignación de funciones y responsabilidades. ¿Qué desafíos se prevén durante esta transición? ¿Qué obstáculos podrían surgir en este proceso? Es posible que surjan resistencias al cambio por parte de los actores que se benefician del sistema actual. También existe el riesgo de interrupciones en la prestación de servicios, si la transición no se gestiona adecuadamente. ¿Y cómo se abordarán esos desafíos? ¿Qué medidas se tomarán para asegurar una transición fluida? Se requiere una planificación cuidadosa, una comunicación transparente y una participación activa de todos los actores involucrados. Por último, la reforma establece un mecanismo de evaluación y monitoreos. ¿Nos puedes hablar un poco sobre esto? ¿Cómo se medirá el impacto de la reforma? Se creará un sistema de información y seguimiento para evaluar el impacto de la reforma en términos de acceso, calidad, eficiencia y equidad en la prestación de servicios. ¿Qué indicadores se utilizarán? Para esta evaluación, ¿cómo sabremos si la reforma está logrando sus objetivos? Se utilizarán indicadores como la cobertura de vacunación, la tasa de mortalidad infantil, la prevalencia de enfermedades crónicas y la satisfacción de los pacientes. En esta última parte de nuestra inversión, exploraremos los argumentos a favor y en contra de la reforma. Analizaremos las diferentes perspectivas y las posibles implicaciones. Como siempre, nos enfocaremos en cómo estos cambios podrían afectar tu trabajo y la atención que brindas a tus pacientes. Comencemos con las voces que apoyen este cambio radical. Los defensores de la reforma, que incluyen a muchos profesionales de la salud, organizaciones de pacientes y expertos en salud pública, argumentan que el sistema actual es insostenible e inequitativo. Es decir, que el sistema actual ya no da para más. ¿Cuáles son sus argumentos principales? Señalan la alta tasa de reclamos impagos, la fragmentación de los servicios, la integración vertical que crea conflictos de interés y las profundas disparidades en el acceso a la atención médica de calidad. En pocas palabras, el sistema no está funcionando para una gran parte de la población. Y ven en la reforma una oportunidad para cambiar esta situación. Exacto. Ven la reforma como una oportunidad para construir un sistema de salud más justo, equitativo y eficiente, basado en los principios de la seguridad social y la atención primaria en salud. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo la reforma busca abordar estas deficiencias? Claro. La creación de los CAPES, por ejemplo, busca garantizar una atención integral y cercana a la comunidad, reduciendo las barreras geográficas y financieras. El cambio al pago por capitación busca incentivar la prevención y la atención integral, en lugar del enfoque fragmentado actual. Y la gestión del riesgo busca proteger la sostenibilidad financiera del sistema y prevenir crisis, como las que hemos visto con el colapso de algunas EPS. Entiendo. Se busca un sistema más preventivo, más integrado y más centrado en el paciente. Pero no todos están de acuerdo con esta reforma. ¿Cuáles son las principales críticas que se le han hecho? Las críticas provienen principalmente de las EPS, algunos proveedores privados y sectores políticos que defienden el modelo de mercado. Argumentan que la reforma es demasiado radical, costosa y burocrática. Temen que la mayor participación del Estado lleve a ineficiencias, falta de innovación y una menor calidad en la atención. Es decir, que temen que el remedio sea peor que la enfermedad. En cierto modo, sí. Argumentan que el sector privado es más eficiente y que la competencia entre proveedores beneficia a los pacientes. ¿Y qué proponen en cambio? ¿Cuáles son sus alternativas a la reforma? Algunos proponen ajustes al sistema actual, como fortalecer la regulación de las EPS, mejorar la gestión del riesgo y promover la competencia entre proveedores. Otros defienden un modelo mixto, con mayor participación del Estado en la provisión de servicios básicos, pero manteniendo un rol para el sector privado. Es un debate complejo, con argumentos válidos en ambos lados.
¿Qué factores serán cruciales para determinar el éxito o fracaso de la reforma? La voluntad política será fundamental. Si el gobierno no mantiene un compromiso firme con la reforma y la defiende frente a las presiones e intereses creados, es probable que fracase. También será esencial una implementación efectiva. La transición a un nuevo modelo de atención médica es un proceso complejo que requiere una planificación cuidadosa, una gestión del cambio adecuada y la participación de todos los actores involucrados. Claro, no basta con tener una buena idea, hay que saber ejecutarla. Exacto. Y no podemos olvidar la importancia de la financiación. La reforma requiere inversiones significativas en infraestructura, talento humano y tecnología. El gobierno debe asegurar la disponibilidad de recursos a largo plazo y una gestión financiera transparente y eficiente. Y por supuesto, el papel de la sociedad civil será fundamental en este proceso. Sin duda, la participación ciudadana será esencial para monitorear la implementación de la reforma, exigir rendición de cuentas y asegurar que responda a las necesidades de la población. Los profesionales de la salud, los pacientes, las organizaciones sociales, todos debemos involucrarnos en este proceso. En última instancia, el éxito de la reforma dependerá de la capacidad del gobierno para construir un consenso social, gestionar los desafíos de manera efectiva y crear un sistema de salud que sea verdaderamente universal, equitativo y sostenible. Esta profunda inmersión en la reforma del sistema de salud colombiano nos ha llevado a través de un laberinto de información, perspectivas y desafíos. Hemos explorado los problemas del sistema actual, los detalles de la propuesta, los argumentos a favor y en contra, y los factores clave para su éxito. Esperamos que esta información te ayude a comprender mejor este proceso histórico y a participar de manera informada en el debate. El futuro de la salud en Colombia está en juego, y es responsabilidad de todos contribuir a la construcción de un sistema que garantice el derecho a la salud para todos. No olvides consultar la Gaceta del Congreso número 1456 para profundizar en los detalles de la reforma. La Gaceta es una fuente invaluable de información que te permitirá formar tu propia opinión. Analiza la propuesta, debate con tus colegas, comparte tus ideas. Tu voz es importante en este proceso. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Esperamos que te haya sido útil e inspirador. Hasta la próxima.